Los domingos presentábase el senador junto con otros señores a quienes los negocios retenían en la ciudad durante la semana y se quedaba al lado de los suyos hasta el lunes por la mañana. Y a pesar de que en aquellos domingos en la tarde se servían helados y champaña y se organizaban paseos en asno y regatas al aire libre, eh, el pequeño Johan no le gustaba. La paz y la intimidad de los baños se interrumpía. Multitud de personas procedentes de la ciudad, ajenas a la playa, efímeros de la clase media, como las llamaba Ida Hudman, con tolerante menosprecio, poblaban por las tardes jardines y plazas, tomando café, oyendo la música y bañándose. Jano, por su gusto, habría preferido encerrarse en su cuarto esperando el reflujo de toda aquella caterva de enemigos de la paz. Se sentía satisfecho cuando el lunes volvía todo a su cauce cotidiano y cuando los ojos de su padre, aquellos ojos que durante 6 días habían estado lejos de él y que el domingo no habían cesado un momento de escuadriñarle, también se alejaban. 15 días habían transcurrido ya y Jano no cesaba de repetirse y de repetir a todo el que quisiera escuchar que todavía le quedaba una vacación tan larga como la de San Miguel. Sin embargo, aquel era engañoso consuelo, ya que una vez alcanzada la mitad se empezaba a descender yendo hasta el fin con rapidez, con tan endiablada rapidez que el muchacho hubiera querido poder agarrarse a cada hora para retenerla, retardar cada aspiración de aquel aire marino para saborear voluptuosamente tanta felicidad. Pero el tiempo corría sin cesar entre intermitencias de lluvia y sol, viento de mar y de tierra, calor asfixiante y fragorosas tormentas que parecían imposibles e interminables. Ciertos días el viento del nordeste inundaba la bahía de un flujo negruzco que alfombraba la orilla de algas, moluscos y cementerios, llegando incluso a amenazar los pabellones. Luego el mar aparecía gris, revuelto y lleno de espuma hasta donde alcanzaba la vista. Olas inmensas, encrespadas, acercábanse arrolladoras con ímpetu inexorable y pavoroso hasta que, formando una cascada verde y brillante, se desplomaba mugiendo, bramando, silbando, con ruido ensordecedor sobre la playa. Había otros días, en cambio, en que el viento del oeste rechazaba el mar, poniendo al descubierto en una gran extensión su ondulado fondo y numerosos bancos de arena, mientras confundiendo y mezclando en una masa imprecisa cielo, tierra y agua, caían la lluvia a torrentes arremetiendo, empujada por el viento, contra los cristales de las ventanas, de tal modo que no gotas sino verdaderos arroyos corrían por ellos, tornándolos completamente opacos. En semejantes ocasiones, Jano permanecía en el balneario tocando el piano, pobre instrumento desafinado y viejo, víctima de valses y chotis, tan prodigados en las reuniones de bailes que no se prestaba tanto como el piano de cola de casa a expresar bellezas, para que, a pesar de todo, conservaba con sus sordas y huecas resonancias algunas virtudes, y venían otra vez nuevos días soñadores, serenos, de calurosa calma, entre raudales de sol, y allá en el Luchenfeld el mar abierto y refulgente se extendía manso y apacible. Cuando ya solo restaban 3 días, Jano procuraba convencer aún a todo el mundo de que todavía quedaban unas vacaciones tan largas como las de Pascua. No obstante, por incontrovertible que fuera aquella afirmación, él mismo no le concedía crédito y en su espíritu se había hecho fuerte la idea de que el hombre de la lustrosa levita de estambre tenía razón, que las 4 semanas tocaban a su fin y que iba a ser preciso continuar las clases donde se habían interrumpido y repasar y tal lección. El coche, cargado ya con el equipaje, aguardaba frente al balneario. Había llegado el día. Jano, de madrugada, se había despedido del mar y de la playa. Solo le restaba decir adiós al camarero, a la propina, al templete de la música, a los bancales de rosas y a todo aquel verano que dejaba. Y escoltado por las reverencias del personal del hotel, llegó el momento de ponerse en camino el coche. Siguió la avenida que conducía a la villa y pasó por delante de la Border Rail. Jano aprestaba la cabeza contra un rincón del carruaje, miraba a través de la ventanilla por encima de Ida Human, que iba sentada enfrente en uno de los asientos posteriores, siempre con sus vivarachos ojos, sus cabellos blancos y su huesuda constitución. Cubrían el cielo matinal, nubes lechosas y el Treve
dibujaba diminutas ondas que huían rápidamente impulsadas por el viento. De cuando en cuando las gotas de lluvia venían a tamborilear sobre el vidrio de la ventanilla. A la salida de la Borden Reyes vieron muchas gentes sentadas a la entrada de sus casucas, remendando las redes, y unos chiquillos descalzos se acercaron corriendo para contemplar el coche. Cuando estuvo dejado las últimas casas, Jano se echó hacia adelante para ver por última vez el faro y luego, reclinándose hacia atrás en el asiento, cerró los ojos. El año próximo volveremos, Hanochen, dijo Ida Heumann con voz profunda y desconsoladora, pero aquella palabra era la única que faltaba para que su barbilla empezase a temblar y las lágrimas asomasen entre sus largas pestañas. Tenía el rostro y las manos tostados por el aire del mar, pero si el propósito que se perseguía con aquella temporada de playa había sido el de hacerlo más fuerte, más enérgico, más resistente, preciso era convenir que había fracasado. El muchacho volvía persuadido de aquella verdad. Su corazón, en aquellas 4 semanas de recogimiento a la orilla del mar, se había vuelto mucho más débil, más mimado, más soñador y sensible, y por lo tanto mucho más incapaz de presentarse animoso ante el señor Kierste y sus reglas de 3, de considerar con aliento la necesidad de aprenderse de memoria las fechas históricas y las reglas gramaticales, renunciar a aquel necio arrojar lejos de sí los libros, dominado por la desesperación, y dormirse profundamente para escapar a todos los temores de hacer frente a las angustias del día siguiente, a las lecciones, a las catástrofes y a los enemigos de los Angelstrom, de no desanimarse por completo ante los deseos paternos. Después, el viaje matinal se animó un poco, discurriendo entre gorjeos de pajarillos a lo largo de la carretera llena de baches producidos por la lluvia. Pensó en Kay y en su próximo encuentro, y el señor Full, y en las clases de música, en el piano y en el armonio. Además, el día siguiente era domingo y el lunes, primer día laborable, no había peligro. Sintióse unos granitos de arena en la plaza en los zapatos. Le pediría al viejo Grevenben que los dejara. Ya podía empezar de nuevo todo aquello de la levita de estambre, de los Hangenstrom y demás cosas. Él poseía lo disfrutado, se acordaría del mar y del balneario cuando todo volviera a confabularse en contra suya, y el solo recuerdo del murmullo de las olas mansas que, ya anochecido allá lejos, venían a morir al pie de rompeolas, sería suficiente para consolarle de todas las adversidades. Vino luego el pontón, la avenida de los israelitas, el monte de Jerusalén y el Burgfeld. Alcanzó el coche la Burgtor, a la derecha de la cual elevábanse los muros de la cárcel donde estaba recluido el tío Wenchek. Rodó por la Bunstrains y Cover, y dejando atrás la calle ancha, descendió frenando la pendiente de la Fischer Grove. Allí estaba la roja fachada con el mirador y las cariátides, y cuando pasaron del calor meridiano de la calle al fresco del empedrado zaguán, el senador, pluma en mano, salió del despacho para darles la bienvenida. Y poco a poco, entre secretas lágrimas, volvió a sentir el pequeño Johann la nostalgia del mar, volvió a angustiarse y a aburrirse soberanamente, a vivir en continua zozobra, pensando en los Angelstrom y en consolarse con Kay, el señor Hull y la música. La señora Vanderbilt, de la calle Ancha, y tía Clotilde le dirigieron en la primera entrevista la pregunta de a cómo sabía la escuela después de las vacaciones, con aquel chusco guiño que les permitía su aventajada situación y aquella especie de soberbia con que los mayores tratan dándoles un valor superficial y burlón las cosas que afectan a los chicos. Y Jano resistió impertérrito la pregunta. 3 o 4 días después de su regreso a la ciudad, se presentó el doctor Mangal en la Kirchengrube con objeto de apreciar los efectos del veraneo. Después de haber sostenido una larga conferencia con la senadora, hízose venir al muchacho para someterlo, medio desnudo, a una inspección facultativa, para cerciorarse de su status present. Como dijo el doctor, contemplándose las uñas, examinó la raquítica musculatura de Jano, la anchura de su pecho y el funcionamiento de su corazón. Pidió detalles de todas sus funciones fisiológicas, extrajo con una cánula para inyecciones una gotita de sangre de uno de los delgados bracitos para llevársela a casa y someterla al análisis, y en general no pareció quedar muy satisfecho de sus impresiones.
Nos hemos puesto morenos, dijo, alzando el chiquillo que continuaba de pie ante él y poniéndole la diminuta mano cubierta de negro pelo sobre su hombro. Prosiguió dirigiéndose a la senadora y a la señorita Ida Hudman, pero seguimos con una cara demasiado compungida. Echa de menos el mar, observó Gerda Vanderbroek. Ya, ¿tanto te gusta? Preguntó el doctor, mirando fijamente al chico con su expresión un poco fatua. Jano se sonrojó. ¿Qué significaba aquella pregunta a la que el doctor Langat esperaba evidentemente una respuesta? Una loca, fantástica esperanza alimentada por la fanática persuasión de que ante Dios nada podía toda la terquedad de los hombres, del levitón de estambre, se apoderó de él. Sí, respondió, fijos los ojos en el doctor, pero éste no había dado a la pregunta ninguna intención. Bien, los efectos de los baños y del aire ya se manifestarán, dijo dando al muchacho un golpecito en la espalda, y con una inclinación de cabeza a la senadora y a Ida Hudman, esa inclinación impregnada de superioridad, complacencia y optimismo propia del médico de cuyos labios se halla uno pendiente, se levantó dando por terminada la visita. La más solícita comprensión por su pena y su nostalgia del mar, aquella herida que con tanta lentitud se cicatrizaba y que al más ligero roce producido por la vida cotidiana se enconaba y sangraba nuevamente. Halló Jano en su Di Antoine, que hacía que le contara con visible gozo su vida de transmunde y no se cansaba de tributar a aquel lugar alabanzas vehementes que llegaban a su corazón. Sí, Jano, decíale, aquello que es verdad, lo que es siempre, y Transmunde es un delicioso lugar. Hasta el día que me entierren puedes creerlo. Recordaré con gozo las semanas de vacaciones que pasé allí, siendo todavía una criatura. Vivía con gentes a quienes apreciaba y que me querían bien, porque yo era entonces una linda chiquilla muy traviesa y hoy, ya puedo decirlo, soy una vieja. Era buena gente, quiero decir, honrados, bondadosos y razonables, además tan modestos, instruidos y entusiasmados como nunca los he encontrado iguales. Sí, daba gusto estar con ellos. Nunca en mi vida he aprendido tantas cosas ni he adquirido tantas ideas nuevas como allí, y si no hubiesen interpuesto dificultades, como siempre ocurre, mucho más provecho hubiera sacado todavía. ¿Quieres saber lo tonta que era yo entonces? Pues figúrate que quise conseguir las refulgantes estrellas que se reflejan en las medusas. Me llevé en el pañuelo una porción de ellas y las puse en el balcón al sol para que se evaporasen. Quedarían las estrellas, pensaba. Pues bien, cuando fui a verlas no había más que unas grandes manchas húmedas que olían a algas podridas. Capítulo cuarto. A principios del año 1873, el Senado concedió el indulto a Hugo Wenchen, condenándole al resto de la pena, y así fue como el exdirector quedó en libertad medio año antes de cumplir su condena. De haber hablado sinceramente, la señora Permanader habría confesado que el acontecimiento no le causaba gran alegría y que hubiera preferido continuar hasta el fin en el mismo status quo, pues viviría con su hija y su nieta tranquilamente en la Linderplatz, relacionándose con sus hermanos de la Fischgrüde y con su amiga y ex condiscípula Achman von Meybom, née von Schilling, quien desde la muerte de su marido residía en la ciudad. Hacía mucho tiempo que estaba persuadida de que fuera de los muros de su ciudad natal en ningún lugar se encontraría a sus anchas, y con su experiencia de Múnich, la debilidad y rebeldía creciente de su estómago y los cada día mayores deseos de reposo y quietud, en modo alguno se sentían inclinadas a trasladarse a cualquiera de las grandes ciudades del imperio o del extranjero. Hija mía, dijo a Erika, tengo que preguntarte una cosa muy grave. ¿Quieres todavía a tu marido con todo tu corazón? ¿Le quieres lo suficiente para ser capaz de seguirle con tu hija a donde quiera que vaya, ya que su permanencia aquí es imposible? Y como la señora Erika Weinchen Grunlich, anegada en llanto, le contestara con palabras dictadas por el sentimiento del deber, como hiciera Tony con su padre en su villa de Hamburgo hace años, y en una situación semejante no hubo más remedio que empezar a prepararse para la despedida. El día que la señora Permenader, ocupando un coche cerrado, se personó en la prisión para recibir a su yerno, fue casi tan desagradable como aquel en que el director ingresó en la cárcel.
condújele a su casa de la Lindensplatz y allí quedó el hombre después de saludar, turbado y perplejo, a su esposa, hija, en la habitación que se le había dispuesto, fumando cigarro tras cigarro, sin atreverse a salir a la calle y ni, la mayoría de las veces, a compartir la comida en compañía de los suyos. Le había vuelto muy suspicaz y tenía el cabello completamente gris. La vida de encierro no había conseguido minar su salud física, pero Hugo Wenchen continuaba siendo hombre de recia constitución, pero se le notaba extraordinariamente abatido. Era espantoso ver cómo aquel hombre, que según todas las probabilidades no había cometido más delito que el que cometían a todas horas sus colegas con plena tranquilidad, y que, de no haber sido sorprendido en él, continuaría ahora su camino con la cabeza bien alta y la conciencia bien tranquila, por causa de un tropiezo, por haber sufrido una condena y aquellos 3 años de cárcel, volvía ahora moralmente aniquilado. Ante el tribunal había afirmado con íntimo convencimiento, y lo mismo había corroborado los peritos, que la atrevida maniobra que realizara en provecho de la compañía y bajo su única y absoluta responsabilidad era considerada como un usance en el mundo de los negocios. Pero los juristas, aquellos señores que, encastillados en sus prejuicios, nada querían entender de tales sutilezas y que vivían según normas completamente opuestas, le habían condenado por estafa, produciendo la sentencia tal conmoción en su propia estima que ya no se atrevía a mirar a nadie a la cara. Su paso elástico, aquella manera decidida de bambolearse en su levita, balanceando los puños y abriendo los ojos, la singular frescura con que después las alturas de su ignorancia y su rudeza narraba aquellas historietas y hacía sus preguntas, había terminado, tanta que hasta los suyos causaba horror su pena, su cobardía y su sorda indignidad. Después de haber pasado 8 o 10 días fumando, el señor Hugo Wenchek empezó a leer los periódicos y a escribir cartas. Consecuencia de ello fue que al cabo de otros 8 o 10 días declaró, aunque de un modo bastante indeterminado, que quería tener en Londres una nueva colocación y que de momento se trasladaría allí con objeto de cerrar el trato, y entonces llamaría a su esposa e hija. Acompañado por Erika y en un coche cerrado, fue a la estación, donde tomó el tren, marchándose sin haber visto a ninguno de sus parientes. Unos días después llegó a Hamburgo una carta dirigida a su esposa, en la cual manifestaba su decisión de no volver a unirse con ella y con su hija, ni dar noticias de sí, hasta el día en que pudiera ofrecerles una existencia digna y decorosa. Y esta fue la última señal de vida de Hugo Wenchen. Nadie a partir de entonces pudo conseguir la más mínima noticia de él. A pesar de que más tarde la señora Permanader, versada en aquellos asuntos y usando de la prudente energía que le era propicia, realizó varias gestiones y diligencias encaminadas a reclamar la presencia de su yerno para, según declaró con aire entonado, dar fundamento al proceso de divorcio que intentaba entablar contra él por abandono. Nunca más apareció el interesado, ni muerto ni vivo, lo cual hizo que Erika Wenchek y su pequeña Elizabeth se quedaran a vivir definitivamente con su madre en el risueño pisito de la Lindensplatz. Capítulo V. El matrimonio del que procedía el pequeño Johann nunca dejó de interesar a la ciudad como tema de conversación, así como en cada uno de los cónyuges había algo de extravagante y de enigmático. De igual modo, el matrimonio tenía el carácter de lo extraordinario y misterioso, aproximarse un poquito entre las sombras para, prescindiendo de los mezquinos indicios exteriores, entrar lo más posible en el fondo del hecho. Parecía un trabajo difícil en realidad, pero compensador, y en salones y alcobas, en el club y en el casino, y hasta en la misma bolsa, hablaban la gente de Gerda y Thomas Vanderbroek, tanto más cuanto menos sabían de ellos, cómo se habían encontrado y cómo se hallaban. Todo el mundo recordaba la decisión con que 18 años antes Thomas Vanderbroek, que contaba entonces 30, había puesto manos a la obra. Esta o ninguna había sido sus palabras. Y lo mismo debía haberle ocurrido a Gerda, que en Ámsterdam había estado hasta los 27 años repartiendo calabazas. No podía negarse que se trataba de un matrimonio por amor, pensaba otro remedio. Pensaba la gente, ya que por mucho que doliera, no quedaba otro remedio que dar a los 300.000 marcos de Gerda un papel secundario en el asunto. Y sin embargo, ya desde el principio, pocas manifestaciones
habían podido observarse entre ellos de amor de lo que corrientemente se entiende por amor. Desde el primer día sus relaciones habían parecido solo corteses, de una cortesía singular, correctísima y respetuosa, extraña entre marido y mujer que no obstante no era hija de un íntimo desconocimiento e incomprensión, sino de una peculiar, muda y profunda confianza recíproca, de una constante tolerancia y mutua concesión. Y los años nada habían cambiado en ello. La única diferencia aportada consistía en que la desigualdad de edades, por insignificante que fuese en el número, empezaba a manifestarse de un modo patente. Contemplando a ambos, era preciso confesar que él era un hombre envejecido, algo obeso ya para acompañar a una mujer joven. Thomas Vanderburg daba la impresión de estar decaído, sí, a pesar de su presunción casi rayana en la caricatura con que se mantenía erguido, aquella era la palabra que mejor le cuadraba. Mientras Gerda, en los 18 años transcurridos, apenas había cambiado, parecía conservada, por decirlo así, en la nerviosa frialdad en que vivía y que irradiaba. Su cabello rojo oscuro mantenía perfectamente su color, el hermoso y blanco rostro, la impecable simetría. Su cuerpo nada había perdido en esbeltez y distinción, y en las órbitas de los ojos, tal vez un tanto pequeños y demasiado próximos, aparecían siempre aquellas azuladas sombras. No inspiraban confianza sus ojos, miraban de un modo extraño, y lo que en ellos estaba escrito constituía un enigma para la gente. Aquella mujer, aquel ser tan frígido y reservado, tan reducido y circunspecto, que parecía haber concentrado el poco valor de su vida en la música, inspiraba indefinibles sospechas, y la gente sacaba su poquillo de mundana experiencia para proyectarla sobre la esposa de Thomas Vanderburg. Las aguas mansas suelen ser profundas. Esas mosquitas muertas, y como sintieron deseo de llegar un poco más a fondo del asunto y de saber y comprender algo en él, resultó que su modesta fantasía les fue llevando a la suposición de que acaso la bella Gerda engañase un poquitín a su caduco marido. Agudizóse la atención y no pasó mucho tiempo sin que coincidieran las opiniones en estimar que las relaciones de Gerda Vanderburg con el teniente von Trotha pasaban, hablando con indulgencia, los límites de las conveniencias. René María von Trotha, natural de los países renenos, era segundo teniente de un batallón de infantería que estaba de guarnición en la ciudad. El rojo cuello y le iba bien a su cabello negro, peinado con raya al lado y recogido sobre la blanca frente, a la derecha en alto, ondulado tupé, pero, aunque fornido y de elevada estatura, desprendíase de sus ademanes, de su manera de hablar, una impresión que en nada recordaba al militar. Tenía la costumbre de meterse los dedos entre los botones de la guerrera entreabierta y de sentarse apoyando las mejillas en las palmas de las manos. Sus saludos carecían de toda rigidez. Nunca se oía el golpe seco de sus tacones y vestía el uniforme con la misma naturalidad y descuido que si vistiera de paisano. Incluso el estrecho bigote de adolescente que, sin guías ni firmeza, le bajaba hasta los ángulos de la boca, contribuía a aumentar la poca marcialidad de su porte. Lo más notable en él eran los ojos grandes, de un brillo extraordinario y tan negros que aparecían como dos insondables abismos ardientes, ojos que se clavaban en objetos y rostro con una expresión romántica, grave y risueña. Sin duda habría ingresado en el ejército contra su voluntad, o por lo menos sin vocación, y a pesar de su corpulencia era inhábil para el servicio y menospreciado por sus compañeros, cuyos intereses y diversiones, los intereses y las diversiones propios de jóvenes oficiales que acaban de regresar de una victoriosa campaña, apenas si compartía. Pasaba por un tanto desagradable y extravagante entre ellos, amigo de paseos solitarios, indiferente a la equitación, a la caza, al juego, a las mujeres. Había concentrado toda su vida en la música, tocaba varios instrumentos y con sus ojos brillantes y su porte tan poco marcial, lento y espectacular, asistía a todas las óperas y conciertos, rehuyendo el club y el casino. De grado o por fuerza hacia las más imprescindibles visitas a las familias principales de la localidad, pero declinaba casi todas las invitaciones, relacionándose únicamente con la familia Vanderburg. Demasiado, según pensaba la gente, demasiado en opinión del propio senador. Nadie presentía lo que pasaba en el ánimo de Thomas Vanderburg, porque nadie era capaz de presentirlo, y a él le resultaba tan difícil mantener a todo el mundo en absoluta ignorancia de su pesar, de su odio, de su impotencia.
La gente empezaba a encontrarle un poco ridículo, pero acaso hubiera sentido por él compasión y disimulado aquel sentimiento si hubiese podido comprender aún remotamente la angustia con que luchaba contra él, contra aquel ridículo que desde hacía mucho tiempo veía acercarse y cuyas torturas experimentaba a antes, mucho antes de que nadie pensara en ello. Su misma vanidad, su tan cacareada vanidad, tenía en gran parte el mismo origen. Había sido el primero en darse cuenta de la diferencia que se iba produciendo entre su propia persona y la singular conservación de Gerda, con quien nada podían los años, y tal disparidad le producía recelo. Desde que el señor von Trotta entraba en su casa, no le quedaba otro remedio que combatir aquellos temores y ocultarlos con las pocas energías que aún le restaban, a fin de que su exteriorización no diera por resultado el lanzamiento de su nombre a la monja pública. Gerda Vanderburg y el joven y singular oficial se habían encontrado, como es de suponer, en el terreno de la música. El señor von Trotta tocaba el piano, el violín, el violonchelo y la flauta, todo perfectamente, y con frecuencia el senador tenía la primera noticia de su visita por la llegada del asistente que, llevando el violonchelo a hombro, pasaba por delante de las ventanas del despacho particular y desaparecía en la casa. Entonces Thomas Vanderburg, sentado ante su escritorio, esperaba hasta ver entrar al amigo de su mujer y oír arriba en el salón los acordes y las armonías que, como cantos, quejas y sobrehumanos voces, se desprendían de unos dedos convulsivamente extendidos o doblados en los instrumentos para morir entre extraviados y vagos éxtasis, desfallecimientos y sollozos en la noche y en el silencio. Ah, sí, podían rodar y resonar, podían rodar y lanzar gritos de júbilo, podían elevarse de modo más sobrenatural del mundo. Lo peor, la verdaderamente espantoso, era el silencio que le seguía y que se prolongaba allá arriba en el salón tiempo y más tiempo, siendo excesivamente profundo y demasiado absoluto para no producir pavor. Ni un paso hacia resonar el pavimento ni una silla era movida, solo reinaba un silencio completo, tenaz, único, y Thomas Vanderburg, sentado en la soledad de su despacho, sentíase presa de tales angustias que a veces no podía contener los gemidos. Ay. ¿Qué temía? De nuevo la gente había visto entrar en su casa al señor von Trott y con sus ojos, por decirlo así, veía el siguiente cuadro, de la manera como la gente debía figurárselo. Él, su marido viejo, gastado y gruñón, sentado abajo en su despacho junto a la ventana, mientras arriba su hermosa mujer y su galán, un joven oficial, se entregaban a la música y no solo a la música. Sí, de esa manera lo vería la gente, lo sabía y sin embargo tampoco ignoraba que el calificativo de galán era muy poco apropiado para el señor von Trotta. Casi hubiera sido feliz pudiendo llamarlo e imaginarlo así, si hubiera podido verle y despreciarle como un trozo ligero de casco ignorante y ordinario que deja fluir su normal dosis de petulancia en un mísero chorro de arte, conquistando con él los femeninos corazones. Nada dejó de intentar para pintárselo con una figura parecida. A tal fin avivó en su mente los instintos de sus antepasados, la reservada desconfianza del comerciante sedentario y económico frente a la aventurera, frívola e insegura desde un punto de vista comercial, casta, guerrera en sus pensamientos, así como en la conversación, llamaba constantemente al señor von Trotta por su grado, pronunciando en tono un poco despectivo la palabra teniente, y al hacerlo sabía demasiado bien que, de todos los títulos, era este el que peor le cuadraba, el que con menos exactitud reflejaba la personalidad del joven. ¿Qué temía Thomas Vanderburg? Nada, nada que pudiera tener un hombre. Hubiera querido poder habérselas con algo palpable, simple y brutal. Envidiaba a la gente de afuera la simplicidad del cuadro que se forjaban, pero mientras permanecía sentado allí, con la cabeza entre las manos, atento al oído angustiado, sabía perfectamente que engaño y adulterio no eran las palabras adecuadas con que calificar las cosas que entre música y profundo silencio ocurrían allá arriba. A veces observando los grises hastiales y los burgueses que cruzaban la calle, contemplando el cuadro conmemorativo suspendido frente a él, aquel obsequio del centenario con los retratos de sus antecesores y la historia de la casa, se decía que aquello era el fin de todo y que solamente faltaba eso que ahora estaba ocurriendo. Sí, solo faltaba que su persona fuese objeto de burla y su nombre y la vida de su familia, pasta de la opinión, sería el remate y el coronamiento de la obra toda.
pero esta idea casi le hacía bien, porque le parecía simple, asequible y expresiva en comparación con las divagaciones acerca de aquel vergonzoso enigma, de aquel misterioso escándalo. No podía resistir por más tiempo, rechazaba la silla de un empellón, salía del despacho y subía a la casa. ¿A dónde dirigirse? Al salón para saludar ingenuamente y con un dejo de altanería al señor von Trota, invitarle a cenar y como le había ocurrido ya varias veces, ver declinada su invitación, porque eso era lo más insoportable, que el señor von Trota le huyera constantemente, que rechazara todas las invitaciones oficiales y se limitara a sostener con la senadora libres y particulares relaciones, esperar en cualquier parte, acaso en el fumador, a que se marchase para luego ir a Gerda, explicarse con ella y entablar una discusión. No, no había medio de discutir con Gerda, ni de explicarse con ella. ¿Sobre qué? El lazo que les unía estaba fundamentado en la comprensión, en las consideraciones y en el silencio. ¿Para qué aparecer ridículo ante ella también? Mostrarse celoso equivalía a dar la razón a la gente o proclamar el escándalo, a divulgarlo a los cuatro vientos. ¿Sentía realmente celos? ¿De quién? ¿De qué? Lejos de ellos, una cosa tan fuerte sabe provocar reacciones falsas, insensatas tal vez, pero eficaces y liberadoras. No, solo sentí un poco de angustia, una ligera angustia por todo él, una angustia vertiginosa y atormentadora. Subía a su gabinete, se friccionaba la frente con agua de colonia y bajaba nuevamente al primer piso, decidido a interrumpir a toda costa aquel silencio del salón. Ya empuñaba el picaporte negro y dorado de la blanca puerta cuando en un fuerte acometido resonaba la música de nuevo, obligándola a retroceder y a desistir. Descendía entonces por la escalera de servicio a la planta baja y atravesando el zaguán y el frío pasillo dirigía hacia el jardín y pronto volvía atrás entreteniéndose con el oso disecado y con los peces dorados de la pila, frente a la escalera principal, incapaz de hallar sosiego en parte alguna, con oído atento al acecho, dominado por la vergüenza y el enojo, anonadado y abatido por el temor al escándalo íntimo y al escándalo público. Un día, en uno de esos momentos, hallándose apoyado en la galería del segundo piso, mirando hacia abajo, por el hueco de la escalera en el que reinaba profundo silencio, se le acercó el pequeño Johann, que, saliendo de su habitación, había bajado los peldaños de la terraza y, atravesando el pasillo, se dirigía en busca de Ida Huldman, a quien por alguna razón necesitaba. Se proponía pasar por delante de su padre sin detenerse, librándose de él con un ligero saludo, y por ello andaba arrimado a la pared con los ojos bajos y un libro en la mano. Pero el senador le llamó. «Jano, ¿qué haces?» «Estudio, papá, busco agida para una traducción. ¿Y cómo marcha eso? ¿Cuál es tu trabajo?» Y siempre con las pestañas bajas, siempre con visible esfuerzo para corresponder de manera correcta, clara y aplomada, Jano contestó después de rápida y forzada deglución de saliva. «Tenemos un ejercicio sobre nepos, un problema comercial para pasar en limpio, gramática francesa, los ríos de Norteamérica, corrección de temas de alemán», interrumpióse disgustado de no haber interpuesto un i entre las dos menciones finales, bajando la voz con resolución, porque ahora no sabía qué otra cosa decir y la respuesta estaba incompleta. «Nada más», dijo con toda la entereza posible sin alzar los ojos, pero su padre no parecía oírle. Tenía sujeta entre sus manos una del niño y jugaba con ella, distraído y ajeno por completo a todo lo que él dijera. Sus dedos recorrían maquinalmente la manita delicada del pequeño y permanecía silencioso. Y luego, con brusquedad, Jano oyó algo que ninguna relación tenía con el tema tratado, una voz suave, angustiosa, casi evocadora, que nunca oyera hasta entonces y que, sin embargo, era la voz de su padre. Dijo: «Ya hace 2 horas que el teniente está con mamá, Jano». Ante aquella voz alzó el pequeño sus dorados ojos extraños, abriéndolos de un modo tan extraordinario, claro y amoroso como nunca en su vida lo hiciera, y los clavó en el rostro de su padre, en aquel rostro de irritados párpados bajo las claras cejas y las mejillas blancas, un poco hinchadas, sobre las que se proyectaban las largas guías del bigote. Solo Dios sabe cómo comprendió aquellas palabras, pero una cosa era cierta y ambos la sintieron. En aquel instante en que sus miradas se cruzaron, desapareció de ellos toda extrañeza y frialdad, toda violencia y todo equívoco, y Thomas Vanderbilt pudo experimentar en aquel momento lo que experimentaba siempre con su hijo, que podía sentirse seguro de su confianza, de su abnegación, siempre que se tratase no de energía, habilidad, desparpajo, sino de temor y dolor.
y esto no lo admitía. Se empeñaba en pasarlo por alto con más severidad que nunca estimuló en aquella época a Jano en los temas prácticos que deberían servirle más adelante, durante su vida de actividad. Eh, Examinó sus energías espirituales y lo obligó a que manifestase de una vez su conformidad con la profesión que le aguardaba y se enfurecía con él a cada signo de resistencia o de fatiga. Fue por aquellos tiempos en que Thomas Vanderbilt contaba 48 años, cuando empezó a sentir que sus días finalizaban y a enfrentarse con la idea de la próxima muerte. Su estado físico había desmejorado, la falta de apetito, la propensión al insomnio y al vértigo, sufriendo además con frecuencia aquellos escalofríos que durante toda su vida le habían aquejado, forzándole a diversas veces a pedir consejo al doctor Langal, pero no fue nunca capaz de seguir sus prescripciones. Su fuerza de voluntad, minada por años y más años de exacerbada indolencia, no le bastaba ya. Había empezado a levantarse tarde, a pesar de tomar todas las noches y decididamente la determinación de madrugar con objeto de poder dar antes del té el paseo recomendado por el médico. Hizo solo 2 o 3 veces. Y así le sucedió con todo lo demás. La continua tensión de la voluntad, sin éxito ni justificación, le roía su propia estima y le desgarraba, lejos de él renunciar al excitante placer de los cigarrillos rusos que desde su primera juventud fumaba en grandes cantidades. Le decía al doctor Langal, sin rodeos, mirándole a la cara de expresión un poco fatua: «Ve usted, doctor, prohibirme los cigarrillos es su deber, un deber fácil y agradabilísimo, no hay duda, pero observar el mandato, eso ya es cosa mía. Así que, vea usted, los dos vamos a trabajar en pro de mi salud, pero los cargos están muy mal retribuidos porque sobre mí recae la mayor parte de la tarea. No se ría, no es broma, se ve uno tan terriblemente solo. Yo fumo, ¿usted gusta?». Todas sus energías iban decreciendo y lo que en él se fortalecía era solo la persuasión de que aquello no podía prolongarse por mucho tiempo, de que su muerte no se haría esperar. A su imaginación se presentaban extrañas imágenes llenas de presentimientos. A veces en la mesa se le ocurría la idea de que no se encontraba ya entre los suyos, sino que les miraba desde cierta distancia, vaga, imprecisa. «Voy a morir», pensaba, y llamando a Jano le decía: puedo irme antes de lo que pensamos, hijo mío, y entonces tendrás que ocupar mi lugar. También yo tuve que ponerme pronto al timón. Quisiera hacerte comprender que tu indiferencia me apena. ¿Estás ya decidido? Sí, eso no es responder, no es responder. Te pregunto si estás dispuesto con ánimo y con alegría. ¿Crees acaso que tienes bastante dinero y que no necesitas trabajar? Pues no tienes nada, tienes una miseria y habrás de contar contigo mismo. Si quieres vivir y vivir bien, tendrás que trabajar duro, duro, más duro que yo todavía. Pero no era eso solo, no era únicamente el cuidado por el porvenir del hijo y de la casa lo que le hacía sufrir. Otra cosa, algo nuevo, había penetrado en él, dominándole e impidiendo sus fatigados pensamientos. Desde el momento en que vislumbró su final temporal como una necesidad lejana, teórica y secundaria, hasta que lo consideró como algo más próximo y palpable, para lo cual precisaba tomar urgentes decisiones, empezó a cavilar, a escuadriñar en su alma, a examinar sus relaciones con la muerte y con el enigma del más allá, y desde las primeras investigaciones obtuvo por resultado una tremenda falta de preparación, una falta de madurez de su espíritu para morir. La beatería, el fanático cristianismo bíblico que su padre, dotado de un práctico sentido comercial, también logró hermanar con él y que más tarde había trascendido a su madre, siempre le había sido ajeno, pues desde los primeros años de su vida se asimiló muchísimo mejor al mundano escepticismo de su abuelo, pero demasiado profundo, demasiado espiritual, inquieto para contenerse con la cómoda superficialidad del viejo Johann Vanderbilt. Habíase contentado históricamente a la incógnita planteada por la inmortalidad, diciéndose que había vivido en sus progenitores y que seguiría viviendo en sus sucesores. Tal concepción no solo estaba de acuerdo con su idea de familia, con su conciencia patricia y su tradicional piedad, sino que se apoyaba a sí mismo en su
actividad, en su ambición, en todo el programa de su vida. Y no obstante, ahora, bajo la próxima y segura pupila de la muerte, todo este sistema histórico se desvanecía, reduciéndose a la nada, y era incapaz de proporcionarle una sola hora de calma y de prepararle para el fin. A pesar de que Thomas Vanderbilt en el curso de su existencia había demostrado muchas veces una especie de inclinación al catolicismo, es lo cierto que estaba imbuido de un grave protestantismo, profundo y severo hasta el remordimiento y vivo hasta la pasión. No, ante el Altísimo, y en el último momento no existe ningún auxilio externo, no hay mediación, ni absolución, ni engaño, ni consuelo, solo por sí mismo, y con las propias fuerzas era preciso poner manos a la obra, y antes de que fuese demasiado tarde, desenmarañar el enigma, prepararse o marcharse desesperado. Y Thomas Vanderbilt, desencantado y sin esperanzas, desvióse de su único hijo, en quien había esperado perdurar y revivir, fuerte y rejuvenecido, y empezó febril y atemorizado a ir en busca de la verdad que para él debía existir en algún sitio. Era pleno verano del año 74, redondas nubes de plata cruzaban por el cielo sereno sobre la delicada simetría del jardín. En las ramas del nogal trinaban los pajaritos con interrogantes entonaciones, murmuraba el surtidor entre los cálices de los altos lirios cárdenos que lo rodeaban, y la fragancia de las lilas se mezclaba lastimosamente con el olor a jarabe que el aire traía de una refinería de azúcar próxima. Con gran extrañeza del personal, el senador abandonaba con frecuencia el despacho en plena tarea para, cruzadas las manos detrás de la espalda, dirigirse al jardín, donde se ponía a rastrillar el casquijo, a extraer el lodo del surtidor o a enderezar las ramas de un rosal. Su rostro, con una de las cejas algo más elevada que la otra, parecía dedicar gran atención a estas ocupaciones, pero lo cierto era que sus pensamientos vagaban muy lejos, entre tinieblas, buscando su propio y penoso sendero. A veces se sentaba en lo alto de la pequeña terraza, en la glorieta cubierta por la parra, y allí permanecía mirando sin ver por encima del jardín el rojo muro posterior de la casa. El aire era cálido y dulce y parecía como si los amables murmullos de su alrededor se hubieran propuesto arrullarle, hablando a sus oídos con palabras de paz y de calma. Fatigado de la contemplación de su propio vacío, de la soledad y el silencio, cerraba los ojos para abrirlos de nuevo un instante después y sacudir de sí aquel sosiego. Debo pensar, se decía casi en voz alta, debo ordenarlo todo antes de que sea demasiado tarde. Allí fue, en aquella glorieta, sentado en la mecedora de mimbre, donde un día tuvo durante 4 horas completas sumido con creciente atención en la lectura de un libro que había ido a parar a sus manos, más por casualidad que por deseo. Después del almuerzo, y mientras divagaba con el cigarrillo en la boca, lo había encontrado en un recóndito aquel de la biblioteca, emplazado en el fumador, detrás de vistosos volúmenes, y recordó que años atrás lo había comprado a precio de saldo, sin darle importancia. Era un libro bastante voluminoso, mal impreso sobre papel amarillento y peor encuadernado. Se trataba del segundo tomo de un famoso tratado de metafísica. Lo había llevado consigo y ahora devoraba su contenido página tras página. Una complacencia desconocida, inmensa y grata le saturaba. Sentía la incomparable satisfacción de ver cómo un cerebro superior puede adueñarse de esa cosa tan fuerte, tan cruel, tan grotesca que es la vida, adueñarse de ella, sujetarla y condenarla. Era la satisfacción del doliente que, frente al hielo y a la dureza de la vida, mantuvo siempre ocultas sus penas y sus remordimientos, y que de pronto obtiene de manos de un grande, de un sabio, el derecho fundamental y solemne de sufrir a la faz del mundo, de este mejor de los mundos posibles, del que se demostró con gracioso sarcasmo que es el peor de todos los imaginables. No lo comprendía por entero, algunos principios y tesis los encontraba oscuros, y su raciocinio, no avesado a semejantes lecturas, no podía seguir todos los razonamientos, pero era precisamente aquel contraste de luz y tinieblas, de sordas incomprensiones, vagos presentimientos y claridad repentina, lo que mantenía en suspenso su respiración, y las horas deslizáronse sin que él levantara los ojos del libro ni cambiara su posición en el asiento.
Al principio había saltado diversas páginas, avanzando con rapidez en busca del tema principal, y así, a la caza de lo que reputaba trascendente, abreviábanse solo tales o cuales ideas que le interesaban. Luego se detuvo en un extenso capítulo que leyó de cabo a rabo con los labios oprimidos y las cejas fruncidas, serio, en una seriedad absoluta, sin que la más leve manifestación de vida apareciera en sus rígidas facciones. El título de aquel capítulo era sobre la muerte y su relación con la indestructibilidad de nuestro ser en sí. Faltábanle pocas líneas cuando a las 4 se le acercó la muchacha para avisarle que la comida estaba en la mesa. Él hizo un signo de asentimiento, leyó las últimas frases y cerrando el libro dirigió una mirada a su alrededor. Sentía todo su ser ensanchado de una manera inmensa, saturado de una pesada y oscura embriaguez. Su cerebro estaba envuelto en una niebla de algo nuevo, halagador, preñado de promesas que evocaba esperanzas y sentimientos amorosos. Pero cuando con una mano fría e insegura depositó el libro en un cajón de la mesa, su cabeza ardía y sentíase oprimido por una extraña presión, una presión angustiosa, como si algo dentro de ella fuera a estallar, incapaz de poner orden en su pensamiento. ¿Qué será esto?, se preguntó camino de la casa. Subió la escalera y ocupó su sitio en el comedor entre los suyos. ¿Qué más ha ocurrido? ¿Qué he oído? ¿Qué me ha dicho a mí Thomas Vanderbilt, consejero de esta ciudad, jefe de la razón social, Johann Vanderbilt? Iba dirigido a mí. ¿Puedo soportarlo? No sé en qué consistía, pero sé que era demasiado, demasiado para mi cerebro burgués. En este estado opresivo, aturdido, pasó todo el resto del día. Llegó luego la noche e incapaz de sostenerse, se retiró temprano a la cama. Durmió 3 horas con un sueño profundo, inmensamente profundo, como nunca en su vida había dormido. Después despertó, como lo hace un solitario, con un germen de amor en el corazón. Sabía que estaba solo en la espaciosa alcoba, ya que Gerda dormía en la antigua habitación de Ida Hudman, pues ésta, con el fin de hallarse más próxima al pequeño Johann, se había trasladado desde hacía algún tiempo a uno de los 3 dormitorios que daban a la terraza. Reinaba a su alrededor la noche, las cortinas de ambos ventanales estaban corridas, y en aquella profunda calma, en aquel pesado bochorno, permaneció tendido de espaldas, dejando vagar sus ojos por las tinieblas. De pronto le pareció como si aquellas sombras se rasgaran, como si el muro de la noche se abriese, descubriendo un panorama inconmensurablemente profundo y eterno, lleno de luz. «Viviré», murmuró Thomas Vanderbilt en voz casi audible, al tiempo que sentía temblar su corazón al impulso de internos sollozos. «Eso es, que viviré, y que ya no soy sino solo un pequeño engaño, un error que la muerte subsanará. Así es. ¿Por qué?». A esta pregunta volvió a cerrarse la muerte ante sus ojos. De nuevo no vio, no comprendió lo más mínimo y se dejó caer sobre las almohadas, ciego y abatido por aquella partícula de verdad que acababa de oír y contemplar, y permaneció quieto, esperando con fervor, tentado de rogar que volviera y la iluminara otra vez. Y vino, con las manos cruzadas, sin aventurar su movimiento. Él seguía tendido en la cama y podía contemplar. ¿Era aquello la muerte? La respuesta no le llegó en mis míseras y fatuas palabras. La sintió, la poseyó en lo más recóndito de su ser. La muerte en una dicha tan profunda que solo en instantes privilegiados como aquel podía sentirse perfectamente. Era el penosísimo regreso de un camino errado, la rectificación de un grave error, la liberación de toda clase de obstáculos y barreras, la repartición de una lamentable desgracia. Fin y solución. 3 veces digno de piedad quien se atemorice frente a la idea tan baladí, que acabaría y que se disolvería aquel cuerpo suyo, aquella su personalidad e individualidad, aquel obstáculo torpe, pertinaz, vicioso que le impedía transformarse en otra cosa mejor. ¿Acaso todo hombre no es un desacierto y un error? ¿No entra al nacer en una dolorosa prisión, barreras y cadenas por doquier? A través de las rejas de su individualidad mira el hombre desesperado, el muro que circunda el recinto exterior hasta que llega la muerte y le llama al reposo y a la libertad. Individualidad, lo que uno es, puede y tiene, parece mísero, gris, insuficiente y tedioso. En cambio, aquello que uno no es, ni puede, ni tiene, es a lo que se dirigen ávidas nuestras miradas, que son de amor, por miedo a que pudieran volverse de odio. Llevó
en mí el germen, la semilla, la posibilidad de todas las capacidades, de todas las actividades del mundo. ¿Dónde podría estar si no estuviese aquí? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo podría ser yo sin ser este yo? Sin esta mi persona no me excluyese y mi conciencia no me separase de todo aquello que no es yo, organismo, ciega y reflexiva, deplorable erupción de una voluntad apremiante. Mejor es que esa libertad flote libre sobre el seno de la noche inmensa y eterna, a que languidezca en una cárcel iluminada solo por la llamita pálida y temblorosa del intelecto. En mi hijo esperé continuar en una personalidad todavía más angustiada, débil y vacilante, pueril e insensata locura. ¿Qué es para mí un hijo? No necesito ninguno. ¿Dónde estaré cuando haya muerto? Y no obstante, es una claridad tan meridiana, tan abrumadora, estaré en todos aquellos que dijeron y dicen y dirán, yo, y más que en ninguno en aquel que lo diga con más entereza, con más aplomo, con más alegría. En algún rincón del mundo crece un muchacho con dotes y condiciones para desarrollar sus posibilidades, fornido y sereno, puro, cruel y alegre, uno de esos hombres a cuya vista la felicidad de los felices y desesperación de los desgraciados aumenta. Ese es mi hijo, ese será yo, pronto, pronto, tan pronto como la muerte me haya liberado de esta mísera ilusión de que yo no soy tal, él como yo. He odiado tal vez a la vida, a esta vida pura, cruel y fuerte, locura y error. Solo a mí me he odiado, porque no por no poder soportarla, pero os amo a todos, a vosotros los felices, y pronto cesaré de verme separado de vuestro lado por una estrecha cárcel. Pronto eso que hay en mí y que os quiere, mi amor por vosotros, será libre y estará a vuestro lado, con vosotros y en vosotros todos. Lloraba, oprimiendo el rostro contra la almohada, transido y como embriagado de felicidad, de una felicidad que no podía compararse a la más dolorosa dulzura del mundo. Eso era todo eso, lo que desde la tarde de la víspera le tenía enajenado y entre tinieblas, lo que en medio de la noche y agitándose en su corazón le había despertado con un germen de amor, y mientras podía comprenderlo y reconocerlo, no con con palabras y con pensamientos articulados, sino con bruscos y beatíficos resplendores de su interior, se sentía ya libre, redimido, desembarazado de todas las cadenas y trabas artificiales, los muros de su ciudad natal en los cuales se había encerrado, decidido y consciente, abríanse desplegando ante sus ojos el panorama del mundo, de todo el mundo, eran sus ojos años juveniles, había visto de él tal o cual parte, en cambio, ahora la muerte le prometía su total contemplación, las mentirosas formas mentales del espacio, del tiempo y aún de la historia, los afanes por la perduración de la fama en el tiempo, a través de las personas de los descendientes, el temor de una total disolución y descomposición histórica, eran cosas de las cuales se emancipaba su espíritu y dejaban de constituir un obstáculo para comprender la eternidad. Nada empezaba y nada terminaba, existía solamente un eterno presente y aquella fuerza en el que, con amor tan doloroso y dulce, impulsivo y apasionado, amaba la vida, de la cual su persona no era otra cosa que una imperfecta expresión. Aquella fuerza sabría hallar siempre la puerta de acceso a este presente.